al imperialismo por parte del Partido Comunista de los Pueblos de España viene de largo. En esa política de oposición se inscribe la campaña por la salida de España de la Unión Europea, el euro y la OTAN, y en pro del socialismo. El Partido Comunista de los Pueblos de España ha venido realizando durante los últimos meses en diferentes territorios del Estado, por medio de octavillas, carteles, pegatinas, artículos, charlas, conferencias y otros actos públicos, con la intención de poner a la luz lo que en nuestro país otros han tratado hasta ahora de mantener en la sombra. Esto es, la naturaleza clasista de la Unión Europea, la subordinación de sus políticas a los intereses del capital monopolista, su condición de bloque imperialista, su evolución cada día más reaccionaria, los perjuicios del euro para la economía nacional de muchos países, la función de la OTAN, etcétera, etcétera. El mitin que iniciaremos en breves minutos pone colofón a esa campaña que consideramos ha supuesto una modesta aportación a la lucha por trasladar a los trabajadores y trabajadoras de este país la conciencia del proletariado revolucionario sobre la Unión Europea, el euro y la OTAN, y crear en ellos la necesidad de integrarse en las filas de los que hoy demandamos la salida de nuestro país de esas instituciones. Esa demanda es también, por lo que hace a sus respectivos países, la demanda del proletariado revolucionario de otros países europeos. En este mitin van a participar algunos miembros de ese proletariado de más allá de los Pirineos. El primero de ellos, a quien solicito vaya a la tribuna y tome la palabra, es el camarada Georges Gaston, secretario nacional del Polo de Renacimiento Comunista de Francia. Chers y chers camaradas, compañeras y compañeros del gran Partido Comunista de los Pueblos de España. Au nom du pôle de Renaissance communiste en France, je vous remercie pour votre invitation à cette importante réunion internationaliste. Le PRCF apprécie hautement l'action du PCPE qui, parmi les premiers en Europe, a relevé le drapeau de la reconstruction d'un vrai parti communiste après la trahison révisionniste dite eurocommunisme qui a dénaturé nombre de partis issus de l'internationale communiste. Plus que jamais, nous pensons comme vous que l'avenir n'est pas au regroupement amorphe et politiquement social impérialiste du parti de la gauche européenne, mais à la reconstruction d'un grand mouvement communiste international agissant sur la base du marxisme-léninisme et de l'internationalisme prolétarien. Dans une situation française où la social-démocratie tombe le masque et met en place une politique d'austérité géante que vous avez subie avant nous, le PRCF impulse avec ses moyens modestes une politique fondée sur l'unité d'action des communistes, sur des bases claires impliquant que la France sorte de l'Union européenne impérialiste, qu'elle sorte de l'OTAN et de l'euro. Cette politique se complète d'un travail organisé pour que renaisse un véritable syndicalisme de classe et de masse en France, et pour qu'à l'outre, face à l'oligarchie capitaliste qui est en train de liquider l'État-nation au nom de l'Empire européen en construction, tous les patriotes républicains s'unissent dans un nouveau Conseil national de la résistance qui brisera les chaînes de l'Union européenne pour construire une nouvelle République sociale et souveraine. La classe ouvrière sera la colonne vertébrale de ce rassemblement patriotique et populaire qui, faisant face à la fois à l'UMPS, la droite et le Parti socialiste, mais aussi à l'extrême droite du Front National rallié par l'UMP, sera amené à affronter le grand capital et l'impérialisme français pour ouvrir, non pas en parole mais en pratique, la voie du socialisme pour notre pays. Queridos y queridas camaradas, compañeros y compañeras, en nombre del Polo de Renacimiento Comunista de Francia quiero agradeceros
vuestra invitación a esta importante reunión internacionalista. El PRCF aprecia enormemente la actividad del PCP, que ha sido uno de los primeros partidos de Europa en alzar la bandera de la reconstrucción de un verdadero partido comunista tras la traición revisionista del eurocomunismo, que desnaturalizó a muchos de los partidos de la Internacional Comunista. Más que nunca pensamos, como vosotros, que el futuro no está en un reagrupamiento amorfo y políticamente social imperialista, como es el Partido de la Izquierda Europea, sino en la reconstrucción de un gran movimiento comunista internacional que actúe sobre la base del marxismo-leninismo y del internacionalismo proletario. En una situación como la francesa, donde la socialdemocracia se quita la careta y pone en marcha una política de austeridad brutal que vosotros ya habéis sufrido antes que nosotros, el PRCF impulsa con sus modestos medios una política fundada sobre la unidad de acción de los comunistas sobre bases claras que impliquen que Francia salga de la Unión Europea imperialista, de la OTAN y del euro. Esta política se completa con un trabajo organizado para que renazca un verdadero sindicalismo de clase y de masas en Francia y para que, frente a la oligarquía capitalista que está liquidando el Estado-nación en nombre del Imperio Europeo en construcción, todos los patriotas republicanos se unan en un nuevo Consejo Nacional de la Resistencia, que rompa las cadenas de la Unión Europea para construir una nueva república social y soberana. La clase obrera será la columna vertebral de esta unión patriótica y popular, que enfrentándose a la UMP y al Partido Socialista y también a la extrema derecha del Frente Nacional, llegue a confrontar con el gran capital y el imperialismo francés para volver a abrir, no en el discurso sino en la práctica, la vía del socialismo para nuestro país. En esta intervención forzosamente esquemática quiero mencionar 3 puntos. 1. El momento actual está marcado por una crisis sistémica aguda del capitalismo. Esta crisis, en cuyo origen no voy a entrar, viene marcada por una actitud cada vez más reaccionaria, fascistizante e imperialista de los grandes estados capitalistas, que se esfuerzan por esquivar sus contradicciones agrediendo a los países del sur, principalmente de África, cercando a China y a Rusia, preparando una gran cruzada contra el conjunto de pueblos de Oriente Próximo que resisten, de Palestina a Irán, pasando por Siria. Frente a esta política imperialista, el papel de los y las comunistas es recordar las palabras de Karl Liebknecht: el enemigo principal está en tu propio país. Por ello, el PRCF llama a la clase obrera francesa a combatir todas las aventuras del imperialismo francés, de la Unión Europea y de la OTAN, sean en África o en Siria. Está más claro que nunca que el imperialismo francés, expresión de la oligarquía monopolista, es el enemigo jurado de su propia nación. En efecto, nuestra gran burguesía, agrupada en el MEDEF, organización de los grandes patronos franceses, acaba de adoptar un manifiesto titulado Necesidad de espacio. Este texto de la patronal, que es la hoja de ruta tanto de la derecha de la UMP como del socialeurócrata Hollande, llama abiertamente a romper Francia, transferir la soberanía a Bruselas, reconfigurar el territorio francés, ampliando el poder de las regiones más allá de las fronteras nacionales, llamando a la gobernanza alemana de Europa a abandonar rápidamente la lengua francesa en beneficio de la angloamericana, en resumen, a poner en marcha los Estados Unidos de Europa en el marco de la Unión Transatlántica en gestación. Está claro el objetivo de la gran patronal. Para hacer frente a su crisis y hacer remontar la tasa de beneficio, el capital financiero quiere erosionar todo aquello que, en Francia, procede de la Revolución Francesa, burguesa pero inicialmente democrática, y también de la Comuna de París y de las reformas progresistas de 1905, 1936 y 1945. En ese momento el PCF agrupaba a casi el 30% del electorado y la CGT organizaba a 5 millones de asalariados. Todas estas conquistas democráticas obtenidas en el marco del Estado-Nación quiere liquidarlas el MEDEF por la vía de la federalización y de la regionalización a ultranza de Francia, copiando el modelo alemán de los Länder y subordinándose, lo que es una vieja tradición de la reacción francesa, a los imperialistas alemanes. Aliada por el momento a los Estados Unidos, fuerte desde la reunificación
contrarrevolucionaria de Alemania y de la satelización de la Europa del Este, la Alemania capitalista se apoya en una zona euro que no es más que una zona proteccionista disfrazada para el marco alemán. Secundada por todas las oligarquías del resto de Estados europeos, esta Alemania reaccionaria domina el subcontinente europeo, al tiempo que presiona a los obreros alemanes. Esta estrategia de la patronal francesa, que prefiere Berlín y Washington a su propio país, se inscribe en un marco continental. Frente a la aguda crisis del euro, eslabón débil del capitalismo mundial, los oligarcas de nuestros respectivos países desean liquidar los Estados-nación soberanos, poniendo en marcha lo que denominan el salto federalista europeo y la Europa de las regiones. Se trataría al mismo tiempo de dispersar y regionalizar al máximo al proletariado de cada país, de unirlo a su burguesía regional, de dividir para triunfar y de impedir toda lucha popular amplia, a escala estatal y a escala de los estados multinacionales históricamente constituidos. El objetivo de la reacción es imponer un modelo anterior a la primavera de los pueblos de 1848, el modelo de una Europa dominada por feudalismos financieros y por poderes locales omnipotentes bajo la supervisión de un imperio europeo donde todo esté bien controlado políticamente de manera totalitaria. Constatamos que el Tratado de Maastricht establece que la Unión Europea es una economía de mercado abierta al mundo donde la competencia es libre y no falsificada. Esto significa que todo país que permanezca en la UE renuncia al mismo tiempo a salir del capitalismo, incluso a romper con el neoliberalismo. En resumen, la UE es una prisión de los pueblos que hay que romper, como los pueblos en su día rompieron la Santa Alianza de Metternich y de la Restauración monárquica. Para llevar a cabo este monstruoso proyecto federal europeo, cuyas premisas fueron la desintegración provocada de la URSS, de Checoslovaquia y de Yugoslavia, y para enterrar los grandes enfrentamientos de clase que resurgen en el sur del continente, en Grecia con el impulso del KKE y del PAME, en Portugal por instigación de los comunistas portugueses y de la CGTP, pasando por la España de los admirables mineros asturianos, el imperio europeo del capital sabe bien dinamitar las unidades territoriales ligadas por la historia. Bélgica se evapora bajo el impulso de la reacción flamenca empujada por Berlín. El Reino Unido podría romperse a instancias de la burguesía escocesa, que sueña con acaparar la renta petrolera del Mar del Norte. La Liga Lombarda se agita en Italia, pues la burguesía de Milán se siente más cercana a Suiza, a Austria o a la Saboya francesa que al Mezzogiorno pobre. Mezzogiorno pobre. En Francia, los golpes malos se producen rápidamente. Ya Alsacia, dominada por la derecha, reclama una semi-autonomía para girarse hacia el espacio germano-suizo. Lejos de oponerse a ello, François Hollande prepara la fase tercera de la descentralización. Su objetivo final es romper los estatutos nacionales, el salario mínimo interprofesional nacional, las titulaciones universitarias nacionales y los convenios colectivos nacionales de los trabajadores. Más que nunca, la clase obrera francesa debe volver a aprender a asociar la lucha patriótica y el compromiso internacionalista. En nuestro país, el Frente de Izquierdas dirigido por Mélenchon y por el PCF-PIE, pero también la dirección de los sindicatos continúa pretendiendo tontamente que Europa es nuestra, que el euro es nuestra moneda. Se atreven a decir estos absurdos en el momento en que la industria francesa se desploma y con ella la clase obrera. Cuando los servicios públicos, los salarios y la protección social son machacados para salvar la moneda única, cuando los pueblos griego, español y portugués son desangrados en nombre del euro, cuando Europa del Este criminaliza a los comunistas y cuando los neonazis se manifiestan en Vilna y en Atenas, en realidad la Europa social de estos charlatanes tiene tantas posibilidades de ver la luz del día como los tigres de volverse vegetarianos. Con esta posición, los comunistas y sus amigos, los eurocomunistas y sus amigos, los eurotrotskistas, hacen el juego a la peor reacción, dado que dejan en manos de Marine Le Pen y a sus clones, los señores Sarkozy y Coppens.
la bandera de la independencia nacional. Facilitan así que el pueblo francés quede aprisionado entre quienes quieren liquidar la nación popular en nombre de Europa, el PS y la derecha clasista, y quienes quieren liquidar la democracia usurpando la bandera nacional, los fascistas. Por eso el PRCF se vincula a la gran tradición del Partido Comunista Francés de Tourelle, de Duclos o de Ferson. Ellos sabían unir la bandera roja internacional de la clase obrera, la hoz y del martillo, y la bandera tricolor de la nación, puesto que en nuestra época la burguesía destruye Francia para mundializar los beneficios del gran capital. Corresponde a la clase obrera unir al pueblo trabajador en un gran frente antimonopolista para nacionalizar la banca y la gran industria, reconstruir el proceso social, ampliar la democracia popular y crear las condiciones de la revolución social. En nuestra época es inútil hablar de revolución si no comenzamos por llamar al pueblo a salir de la UE y de su maldito euro. Por otro lado, hace falta abrir a la lucha contra la UE la perspectiva de un enfrentamiento sin precedentes con el gran capital. No solo tal orientación no aislaría a nuestro país, sino que le permitiría salir del reducto europeo para cooperar en pie de igualdad con todos los pueblos. Todos los que estamos aquí queremos romper con la Unión Europea para avanzar hacia el socialismo, apoyándonos en la clase obrera conducida por una vanguardia leninista y dirigente de un amplio bloque antimonopolista. Ahí está nuestra base común internacional. Pero no partimos todos de las mismas situaciones y si no somos conscientes de ello, esto podría llevarnos a que las simples diferencias de punto de vista terminen siendo divergencias donde podría existir la tentación de imponer al otro el punto de vista propio. El marxismo-leninismo, que tiene en cuenta al mismo tiempo las características universales de una situación y la diversidad de las condiciones nacionales de lucha, no conduce a querer el mismo objetivo estratégico, pero por medio de tácticas ajustadas a cada país. Por ejemplo, ¿podemos exigir a un país que, en términos económicos, forma parte de la periferia de la zona euro y a quien el gran capital pretende excluir de esa zona para preservar su maldito euro, que tenga la misma actitud hacia el euro que un país del centro imperialista como Francia, cuya salida del euro haría explotar inmediatamente la prisión de los pueblos europeos en beneficio de todos los pueblos del continente? Otro ejemplo, los militantes del PRCF tendemos a la unidad, no solo social, sino territorial de nuestro país, a eso que los jacobinos y los sans-culottes llamaron la República Laica, una e indivisible. Efectivamente, en ese marco en el que se conquistaron nuestros mayores avances, dado que la reacción ha dado valor al rompimiento de Francia en una serie de regiones en competencia entre sí, no obstante, nosotros no idealizamos la República de la misma manera que la burguesía, pero sabemos lo que nos propone la burocracia. Sabemos que la landerización del país a la alemana es 1000 veces peor y que eso hará muy difícil la nacionalización de las luchas y la construcción todos juntos y al mismo tiempo, a nivel nacional y continental. Camarades, dans l'immédiat, l'essentiel est selon nous d'agir pour la renaissance du mouvement communiste international, de faire vivre une grande revue communiste internationale permettant à tous les acteurs du mouvement, grands ou petits, d'échanger sur des bases léninistes, de dénoncer le parti de la gauche européenne et la Confédération européenne des syndicats, ces appendices de la social-eurocratie, de coordonner une campagne continentale permanente des communistes contre l'UE, l'euro et l'OTAN, de soutenir les insurrections populaires qui germent en Europe du Sud et peut-être qui germeront demain en France. N'oublions pas pour autant que ce que nous appelons au PRCF les travaux pratiques de l'internationalisme prolétarien. Solidarité avec Cuba socialiste et avec l'ALBA. Soutien à l'Europe des luttes, non pas pour l'Europe sociale, mais contre l'UE et l'euro. Rejet commun des guerres impérialistes prévues qui sont planifiées contre la Syrie et l'Iran. Soutien au peuple palestinien et aussi dans l'immédiat, action commune de tous les communistes d'Europe contre l'euro-maccartisme et pour la défense des communistes persécutés dans les anciens pays socialistes. Viva la unidad de los comunistas de España, Italia,
Francia, Grecia, para salir de la OTAN, salir del euro, salir de la UE, salir del capitalismo, hasta la salida siempre que se llama revolución. Estamos seguros de que es posible unirse buscando las mejores soluciones para unir a nuestros pueblos en el interior y en el exterior de las fronteras nacionales existentes. Y sobre todo, es evidente que en el marco del socialismo, cuando el Cuarto Reich en marcha en la Unión Europea haya sido barrido, será 1000 veces más fácil resolver el conjunto de reivindicaciones nacionales de los pueblos, eliminando la trampa del odio nacional o provincial, esa arma ideológica del capital contra la unidad de los proletarios. En lo inmediato, para nosotros lo esencial es trabajar juntos por el renacimiento del movimiento comunista internacional, hacer vivir una gran revista comunista internacional que permita a todos los actores del movimiento, grandes o pequeños, intercambiar sobre bases leninistas, denunciar al Partido de la Izquierda Europea y a la CES como apéndices de la social eurocracia, coordinar una campaña continental permanente de los comunistas contra la Unión Europea y el euro, apoyar las insurrecciones populares que crecen en el sur de Europa y quizá mañana en Francia. No olvidemos que también llamamos a las tareas prácticas del internacionalismo proletario, solidaridad con Cuba y con el ALBA, apoyo a la Europa de las luchas para no buscar una Europa social, sino contra la Unión Europea y el euro, rechazo común a las guerras imperialistas previstas contra Siria e Irán, apoyo al pueblo palestino y, en lo inmediato, acción común de todos los comunistas de Europa contra el euromacartismo y por la defensa de los comunistas perseguidos en los antiguos países socialistas. Todos juntos mañana contra la UE, el euro y la OTAN y contra el capitalismo.